Ciencia que suena. No, pero así no suena. ¿No? ¿Y entonces cómo? Suena así. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight. Me sube la bilirrubina. Feel the rhythm. Ah, Ciencia que suena. Un podcast para hablar de ciencia a través de la música. O al revés, un podcast para hablar de música explicada por la ciencia. Ciencia que suena. Un podcast para cantar y pensar. Hola a todos los oyentes de Ciencia que Suena, les damos la bienvenida al sexto episodio de la segunda temporada de este podcast. Estamos muy contentos de que nos estén escuchando de nuevo. Este episodio se lanza el 3 de diciembre del 2025 y la fecha es importante porque a propósito de diciembre, los 3 episodios que faltan para terminar esta temporada se los vamos a dedicar a la ciencia detrás de las canciones más comunes en esta fecha en Colombia y en especial en Medellín. Vamos a empezar este mini especial de ciencia que suena a música de diciembre hablando del matrimonio y de por qué se casó Adonai. Si usted no sabe quién es Adonai, quédese, que acá le contamos el chisme completo y de paso le hablamos sobre el matrimonio, qué es, cómo se llegó a convertir en una institución social, cómo se transformó en un vínculo civil y cómo se comporta actualmente en términos de cifras globales y también en Colombia. Este podcast lo hacemos Alex Múnera, que está conmigo, y yo, que me llamo Lina Gómez. Alex, ¿cómo estás? Hola Lina, hola a todos los oyentes, a todas, a todos y a todos les oyentes que nos digitan, porque no nos sintonizan, nos digitan en YouTube. No sé si los miércoles cada 15 días o en momentos distintos. Yo creería que es en momentos distintos que nos escuchan. No necesariamente los miércoles cada 2 semanas, pero gracias por estar ahí. Como ya dijo Lina, este es nuestro primer especial de una tanda de 3 a propósito de las fiestas decembrinas que ya empezaron aquí en Colombia y específicamente pues en Medellín con una alborada que no nos simpatiza, pero eso es cuento para otro programa. En algún momento tal vez podamos hablar de la pólvora, aunque yo no sé si haya música que hable de la pólvora. El caso es que hoy vamos entonces a hablar de matrimonio, ya lo dijo Lina, y vamos a presentarles también algunas canciones, un par que hablan también del matrimonio, que aluden pues sobre este tema. Hay una aclaración también importante sobre estos especiales y es que van a ser más cortos. Entonces, probablemente a algunos y algunas y algunos les guste más este formato corto y otras personas tal vez vayan a extrañar los programas largotes que nosotros hacemos de 1 hora. Bueno, después de esta introducción, ahora sí les queremos contar, o mejor, continuar con este saludo o con esta introducción, contándoles sobre la música de diciembre, que es tan importante acá en este país. ¿Por qué es importante? Porque se repite como un bucle cada año desde hace más de 50 años, creería yo. Entonces, ¿cuáles son los ritmos o los géneros musicales que las personas en general dicen que es música decembrina? Son la cumbia, el porro, el chucuchucu, el tropical, que yo diría que el chucuchucu y el tropical son como dos cosas similares, la música popular o la música parrandera, que uno podría decir también es la música campesina que en algún momento se creó o se sigue creando pues aquí en este país y en estas tierras antioqueñas. Hay canciones entonces que fueron pensadas para la época y que se quedaron hasta hoy, y otras que solo por su ritmo guapachoso o festivo las empezaron a sonar en diciembre y todavía las oímos. 2 ejemplos de esa última opción, de que por su ritmo y por su festividad se escuchan, son las
canciones que nosotros les vamos a sugerir en este espacio. Aquí juega entonces mucho la nostalgia de esos días pasados. Mucha gente cree que los días pasados fueron mejores, otros también les da un poquito de pereza empezar a buscar canciones nuevas, entonces se quedan con lo seguro, como que más vale canción vieja que nueva por conocer. Uno podría, digamos, como hacer ese juego de palabras con ese refrán, porque pues efectivamente yo creo que aquí juega mucho el asunto de la nostalgia y el asunto también un poco como de esa pereza mental, diría yo, o simplemente pues no, yo me quedo con lo que conozco y ahí está, pero también pasa con estas canciones que a pesar o a favor de que son canciones que tienen más de 50 años, muchas de ellas, pues eso genera también una herencia cultural y una identidad. Entonces, cuando se habla de diciembre, pues es sinónimo de estas canciones y la gente se identifica con ellas, y cuando muchas personas tal vez viajen a otros países de Colombia, específicamente de la región andina, y se dan cuenta que esos diciembres en otros países son tan silenciosos, entonces les empieza a hacer falta esas canciones, esa bulla que hay aquí, y eso genera una identidad, pues hay una herencia cultural también ahí importante. Sin embargo, también hay un estancamiento en la nueva música. Se escuchan, o sea, hacen nuevas canciones, pero entonces ya es más difícil, digamos, como que se matriculen dentro de esa música decembrina. Y también pasa, o al menos es mi impresión, que hay como una especie de acuerdo masivo o algo por el estilo, en donde este mes es como si este mes tuviera un sonido particular, y ese sonido se hubiera inventado en Colombia, específicamente en la región andina y en Medellín, que es desde donde nosotros hacemos este podcast. Gracias a las casas discográficas como Fuentes o Sonolux, pues fuera como la protagonista de esas músicas decembrinas del porro y del chucuchuco y del tropical y de la música parrandera y de los géneros de los que ya les hablamos. Oiga, mi amor, ¿cierto que yo soy muy buen marido? Bueno, pues sí, ¿cómo será eso? Antes de empezar entonces con nuestro lado científico de la música decembrina, para los oyentes que no son de Colombia, el chucuchuco no es un género musical, es nuestra forma particular de decirle o de nombrar más bien la música que se puede bailar, que es como muy tropical, que Alex, que es el experto aquí en música, nos podrá como detallar mejor, pero es como una mezcla entre todo eso que él mencionó ahorita: cumbia, porro, música tropical, música parrandera. ¿Cómo se llama, por ejemplo, la música del Combo de las Estrellas? Eso es música tropical. Eso es música ¿Cómo se llama? tropical, que tiene todo lo que acabaste de decir. Tiene, a veces hacen un poco como porro, a veces hacen como cumbia, como que es una mezcla de esos. Es como decir la salsa, que la salsa es una mezcla de son cubano, de guaracha, no sé qué. Pues el chucuchuco, la música tropical, es como una mezcla también como de porro, de cumbia y de otros géneros que se crearon en el Caribe colombiano y que se mezclaron aquí en la región andina. Y a eso entonces se le llama chucuchuco, porque cuando usted empieza a bailar o a cantar, entonces hace como chuc, 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 y ahí ya sale el chucuchuco. No lo había pensado. Si bailo este diciembre, me acordaré de esta onomatopeya que acabas de hacer. Listo, entonces, ahora sí, vamos a empezar a hablar del matrimonio. ¿Qué nos dicen los estudios académicos sobre esta institución social? Lo primero que les vamos a contar es que cuando los antropólogos y los sociólogos empezaron a estudiar esta institución del matrimonio, se encontraron con que la gente no se casaba por amor, como ahora, sino más bien porque era necesario mantener, digamos, como cierto orden social. Lo que dice la historia, que la historia del matrimonio es una historia larga, es que esta institución, pues efectivamente no nació ligada al amor, ni tampoco nació ligada, por ejemplo, a la Iglesia Católica, que es parte de la información desde la que vamos a conversar. Según un análisis de la Universidad Abierta de Cataluña, las sociedades antiguas usaron el matrimonio básicamente como un mecanismo económico y como un mecanismo político para unir familias, asegurar descendencia, organizar las herencias, fortalecer alianzas, monopolios, y pues el amor realmente no estaba en el paisaje, eso no importaba.
Las investigaciones antropológicas que se mencionan en esta publicación, que se las vamos a dejar linkeadas en la descripción del episodio, muestran, digamos, una cosa súper importante. A lo largo de miles de años, el matrimonio fue básicamente una forma de cooperación social, más que la experiencia pues como muy personal y muy íntima. En muchas culturas incluso era, como lo vemos por ejemplo a veces en las películas, ese acuerdo entre clanes para mantener cierto poder en territorios, más que acuerdos entre individuos. Y de manera paralela, estudios de la historia medieval muestran que la familia que se constituía gracias a lo que hoy conocemos como el matrimonio no siempre se entendió como padres e hijos, sino como casas o linajes o digamos redes de comunidades que podían pertenecer o no a un mismo vínculo social o biológico. Ciencia que suena, un podcast para cantar y pensar. La primera canción entonces que vamos a oír, o por lo menos el fragmento de la primera canción que vamos a oír, se llama Te casaste, Toño. Es una canción compuesta por Gildardo Montoya y esta canción es como una especie de burla o de, no sé, como que trata de reírse de quien se casa. La canción es un juego de palabras, que por ejemplo la canción dice Toño, te casaste Toño, ay, a ver las dos guayabas hacen alusión a los testículos. ¿Por qué pasa eso? Porque la canción está diciendo que Toño perdió autonomía cuando se casó. Es una canción, si se quiere o si se quiere no, Lina lo podrá decir mejor que yo, es una canción machista y es una canción de esas en donde se le dice a la mujer la patrona o se le dice a la mujer como que yo me casé, entonces tengo que hacerle caso en todo y en esa medida entonces pierdo autonomía. La canción es un poco ese juego ahí como con esa historia. La compuso entonces Gildardo Montoya. Gildardo Montoya fue un compositor importante en Antioquia que hizo muchas canciones, no solamente parranderas, que es lo que él hacía, pues él se dedicaba a cantar música parrandera, sino también canciones para otras personas, como por ejemplo, pues, o otras agrupaciones o bandas, como por ejemplo la Sonora Dinamita, quienes fueron en realidad el grupo que hizo pues famoso el Te casaste, Toño. Te casaste, Toño tiene muchas versiones, hay muchas agrupaciones o bandas o solistas que han hecho versiones de Te casaste, Toño. Yo me acuerdo, por ejemplo, en los 90, cuando yo tenía unos 15, 16 años, que había un grupo, no me acuerdo cómo era, creo que se llamaba La Iguana Plástica o algo por el estilo, y tenían un cover del Te casaste, Toño, que era súper rockero, casi metalero, pues, o muy groncheto. O sea, Te casaste, Toño tiene muchas versiones, pero nosotros vamos a escuchar un fragmento de la canción de la Sonora Dinamita, Te casaste, Toño, entonces, de Gildardo Montoya, hoy aquí en Ciencias que Suena, hablando del matrimonio. Toño, ven pa' acá. ¿Viste, Toño? Te casaste. ¿Pa' qué chilla? Ahora chupe. Tanto que decía Toño que no se casaba, pero se casó. Hombre, y por el matrimonio hasta el madroño se le acabó. Ayer estuvo conmigo y muy triste Toño así me contaba. Ya se me chupó el ombligo y se me cayeron las dos guayabas. Muy triste me dijo Toño, compadre, que cruz tan dura. El bendito matrimonio al que nos mata lo de fin por experiencia. Toño, te casaste, Toño. Toñito, se te acabó el madroño. Toñila, y del ombligo nada. A ver las dos guayabas. Sigue chupando, Toño. Dios. Por eso no dice Toño que los solteros no nos casemos, porque el santo matrimonio. Bueno, después de escuchar a Te casaste, Toño, de Gildardo Montoya, y como lo mencionaba Alex, la particularidad de la canción es que muestra el matrimonio como lo peor que le puede pasar a un hombre, porque se asume que pierde su libertad. Queremos hablarles un poco del contexto histórico del matrimonio en Colombia.
En Europa y en la época de la colonia aquí en América, la idea del matrimonio como un sacramento, como ese asunto, pues digamos que es un vínculo sagrado, empieza a surgir a partir de mediados de 1500 con algo que se llamó el Concilio de Trento. La Iglesia Católica en ese momento convirtió entonces al matrimonio en un vínculo que era sagrado, que era indisoluble, que era casi obligatorio, ¿cierto? Es como que nace, crece, se reproduce bajo la figura del matrimonio y se muere. Y pues estaba organizado efectivamente en torno a la idea de parejas heterosexuales y parejas que estaban unidas para tener descendencia, porque este era, digamos, lo que se entendía como el mandato de Dios. Y durante siglos, esta fue la versión que dominó la vida, digamos, moral, pero también la vida jurídica de las sociedades y especialmente en territorios colonizados como nosotros, que pues ahora nos llamamos Colombia, en esa época éramos la Nueva Granada. Llegado el siglo XIX, el matrimonio en Colombia seguía fuertemente ligado a ese orden religioso y la familia era vista como el eje central de la sociedad, ¿cierto? Era como que la familia es el corazón de la sociedad. Y el matrimonio católico además era la única forma legítima para constituir una familia. Rocío Serrano, investigadora de la Universidad Industrial de Santander, estudió el matrimonio en Colombia en la época del radicalismo liberal, que fue un movimiento político muy relevante en la Nueva Granada, pues ahora es Colombia, pero la Nueva Granada éramos Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá durante la mitad del siglo XIX, en un periodo que va desde 1849 hasta 1885, y este radicalismo liberal estaba inspirado básicamente en las revoluciones francesas y buscaba la ruptura de las instituciones coloniales como la iglesia y conducir, digamos, como una sociedad más civilizada, empezando por separar los poderes, empezando por separar la iglesia y el Estado. Y esto significó hacer unas reformas, pues, de las instituciones fundamentales de la sociedad, como la familia. Entonces, en 1853, cuando José Hilario López era presidente de la Nueva Granada, él buscó justamente impulsar un proyecto político que separara la iglesia y el Estado y modernizar, digamos así, la vida civil. Y por primera vez introdujo que el matrimonio podía ser un asunto estatal, no exclusivamente religioso. En ese año, en 1853, el Congreso de la República aprobó el matrimonio civil y autorizó el divorcio por 3 causas solamente: adulterio, abandono, mutuo consentimiento. Y en ese momento, digamos, eso era una súper revolución, era una visión supremamente liberal del matrimonio como contrato social, en el sentido de, pues si eso era un contrato, entonces como todo contrato se podía disolver. Y si el matrimonio era una institución, digamos, social y pública, pues también debería depender más de la ley civil que de la ley religiosa. Pero la dicha no duró nada, porque entre 1853 que se propuso el asunto y 1856, pues la iglesia, las élites, que eran en ese momento, pues digamos como obviamente muy conservadoras, y gran parte de la población que tenía unos fundamentos religiosos muy arraigados, consideraron que estas reformas eran leyes extranjeras, porque como les decíamos, venían inspiradas desde otras perspectivas y que eran además contrarias a la moral cristiana. Entonces, ¿qué pasó? Pues que se reversó la cosa, ¿cierto? El divorcio en particular fue rechazado como un atentado contra la familia y contra lo que Dios ha unido no lo separa nadie. Entonces, la reforma colapsó y el país regresó rápidamente a ese modelo tradicional del matrimonio, únicamente concebido como institución religiosa. Inclusive, en ese periodo de 1800, la iglesia fue declarada, digamos, como un fundamento del orden social, y en 1887 la iglesia volvió a tener otra vez ese control total sobre el matrimonio. Inclusive se pensó que, por ejemplo, si alguien que fuese católico se quisiera casar por lo civil, tenía que renunciar a ser católico, o sea, como que lo excomulgaban, y eso en esa época pues era, mejor dicho, te vas derechito para el infierno. A mediados del siglo XX, la balanza comenzó a moverse ya en otra dirección, y ya por fin apenas en 1974 una reforma legal y política permitió que las personas católicas pudieran contraer matrimonio civil sin tener que renunciar a su fe. Y apenas 2
Años después, en 1976, se estableció legalmente el divorcio para los matrimonios civiles y se sentó las bases para que años después incluso los efectos civiles del matrimonio católico pudieran cesar por decisión judicial. Con estas reformas ya en Colombia el matrimonio dejó de depender exclusivamente de la Iglesia y se convirtió en una institución regulada por el Estado, abierta a la autonomía de las personas y compatible pues con muchas formas de familia. En pocas décadas, Colombia pasó de un sistema donde solo existía el matrimonio religioso y era único, era indisoluble, era obligatorio, a un modelo donde ya el matrimonio es una elección, un vínculo civil y un derecho ampliado y una institución que está en transformación, porque pues ya hemos avanzado también en los derechos civiles para matrimonios de personas del mismo sexo. Pon a sonar a la ciencia. Vale la pena decir ahí también que hay autores que han sustentado desde hace muchos años que el matrimonio también se inventó con la idea de tener gente para producir. Por eso también además se hace tanta fuerza porque el matrimonio sea de hombre heterosexual y mujer heterosexual para poder que procreen y se tenga así muchas personas para poder que se produzca lo que se tenga que producir en un determinado territorio o país. Entonces también el matrimonio ha sido también pensado como forma de producción de capital. Así es, porque como les comentábamos al principio, la gente antes no se casaba por amor. Es decir, el matrimonio porque uno está enamorado de un fulano o una fulana o un fulane es relativamente reciente. Antes se hacía, pues, como mencionaba Alex, porque se necesitaba quien trabajara. Entonces, bueno, ¿cómo se unen estas personas? Y con, digamos, toda la perspectiva religiosa, pues usted no se podía juntar así como así. Entonces le tocaba casarse. A finales del siglo XVIII, con la Ilustración, con la expansión de ideas sobre la libertad, sobre la autonomía personal, pues también empezó a aparecer la pregunta justamente de eso. Y si uno se pudiera casar, ya no con quien le toca, para mantener todos estos vínculos sociales que mencionábamos al principio, sino porque pues usted quiere casarse y estar con esa persona. Entonces hay autores, hay filósofos, la literatura, el cine está lleno de historias románticas que nos empiezan a mostrar cómo comenzaron a darle legitimidad a la idea del amor como motor de esa unión que se consolidaba bajo la figura del matrimonio. En Estados Unidos y en Europa, durante ya el siglo XIX, algunos jóvenes empiezan a rebelarse contra esos matrimonios arreglados y el amor empieza a aparecer como un argumento, aunque no siempre un argumento suficiente. En países como el nuestro, como Colombia, según los estudios históricos, el matrimonio seguía profundamente ligado a la iglesia y a la autoridad de la familia en el siglo XIX. Y la idea de casarse por amor sí existía, pero pues no era la única que definía la institución. Yo creo, por ejemplo, que si le preguntamos a nuestros abuelos por qué ellos se casaron o tal vez por qué se casaron sus papás, o sea, nuestros bisabuelos, pues muchos les van a contestar que fue porque, que le dijeron que se casaron. Por ejemplo, el caso de mi abuela materna, ahí les cuento pues el chisme, mi abuela materna se casó con un primo porque la casaron con él, no hubo ahí chance de nada. Entonces creo que es la historia de algunas generaciones atrás. Ya a finales del siglo XIX y a medida que la sociedad se iba urbanizando, que crecía la independencia económica, ya las personas jóvenes empiezan a tener más libertad para elegir a sus parejas y empieza a consolidarse la idea de que el matrimonio debe ser ese espacio para el afecto, para la intimidad, para el bienestar de las personas. En el siglo XX, con la expansión del trabajo asalariado, de la vida urbana, la secularización del matrimonio, es decir, esa separación entre iglesia y Estado, que además nos abrió la posibilidad entre tener el matrimonio civil y después también poder disolver un matrimonio, el amor deja de ser ya un ideal romántico y se vuelve en el criterio principal para elegir una pareja y consolidar un matrimonio. Y en el siglo XX, por primera vez en la historia, casarse por amor ya se vuelve la costumbre, ya se vuelve lo normal. Hoy, el matrimonio por amor sigue siendo lo más importante
Y además, pues ya el matrimonio no es la única forma válida de que las parejas sean reconocidas. Eso ya, digamos, es otro avance. Las parejas pueden convivir sin casarse, se separan si la cosa no funciona y se empiezan a consolidar otras formas de familia fuera de ese modelo tradicional. Entonces, el amor ya empieza a tener un significado pues más amplio y en sus formas y en sus posibilidades. Claro, pues estamos hablando de nuestro contexto y hay información que para este episodio se nos escapa, como la noción de matrimonio en otras culturas, como las culturas indígenas de nuestro país o culturas indígenas latinoamericanas, o incluso en otras regiones del mundo como África, Asia, Medio Oriente. Es importante esa aclaración. Ciencia que suena, un podcast para melómanos y preguntones. Como Lena les contaba al principio de este episodio, tenemos entonces el chisme de Adonai. ¿Quién era Adonai? ¿De dónde salió esa canción? ¿Quién la compuso? Etcétera. Entonces, Adonai es una canción que se compuso en 1970, o por lo menos salió, se estrenó en ese año, o sea, tiene 55 años, es un montón de años, y entonces eso también refuerza la idea de lo que hablábamos ahora, de cómo esas canciones decembrinas han perdurado durante tantísimos años y generan una identidad y una herencia cultural. ¿Quién la interpretó? Rodolfo Aicardi y los Hispanos. ¿Y quién la compuso? Un señor que se llamó Julio Erazo, que fue uno de los compositores más relevantes de la época en cuanto a música caribeña se refiere. De hecho, él era del Caribe colombiano. La canción o la historia de la canción tiene un mito, y es que Julio Erazo se inspiró en lo que le sucedió a un soldado que estaba muy despechado, y se supone pues el soldado le contó la historia, y de ahí nació Adonai. Pero ese mito se cae después de un tiempo porque familiares de don Julio y personas que han estudiado, digamos, como la historia de la música tropical en Colombia, ya después dijeron que en realidad el despechado era Julio, y de ahí es donde sale la canción. O sea, no había ningún soldado, era Julio el que estaba despechado, y sale la canción de ahí. ¿Cuál es la historia entonces? ¿Qué fue lo que le pasó a Julio Erazo? Resulta que Adonai sí existió. Adonai era una muchacha que vivía en Plato Magdalena, en donde vivía también Julio. Ellos se conocieron, hubo como una suerte de romance, o parece ser pues que sí se enamoraron de verdad, pero por viajes y por distancia ese amor no pelechó, o no duró lo suficiente. Entonces parece ser que Julio, por trabajo, pudo haber sido tranquilamente por su trabajo como compositor, que le tocaba viajar, pues se ausentaba mucho del pueblo, y una vez llegó y ya no encontró a Adonai por ningún lado, y oh sorpresa, se dio cuenta que con la familia se había ido para Risaralda, y que en Risaralda se había casado con otro. Entonces eso le dio muy duro a Julio, y sacó entonces ahí la canción de Adonai, y por eso es que sale la pregunta: ¿por qué te casaste, Adonai? Escuchemos entonces a Rodolfo Aicardi y los Hispanos con Adonai, una canción emblemática de 55 años para la región andina, específicamente para el eje cafetero y Medellín en estas épocas de diciembre. Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué no esperaste mi amor? Adonai, por ti se forjó mi pasión, por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón. Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué no esperaste mi amor? Adonai, por ti se forjó mi pasión, por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón. ¿Por qué te casaste, Adonai, y no me esperaste? Adonai, te sigo queriendo, Adonai, te iré persiguiendo. ¿Por qué te casaste, Adonai, y no me esperaste? Adonai, te sigo queriendo, Adonai, te iré persiguiendo. Oye, mulata, donde te coja no doy tiempo montar en el caballo. Bueno, después de escuchar por qué se casó Adonai y de quedarnos con la tusa solidaria con este pobre Julio porque se le casó el amor, y creyendo pues que los que estamos en Medellín y somos de Medellín, pues esa canción tiene 55 años, los que nos están escuchando toda su vida la han escuchado prácticamente en diciembre. Podemos entonces decir que
El matrimonio hoy es una institución muy plural. Desde las ciencias sociales, el matrimonio se entiende como una combinación entre vínculos emocionales, decisiones también jurídicas y de formas pues como de organización de la familia. Los datos que tenemos en este momento, por ejemplo, vienen de un estudio de la OCDE del año pasado, del 2024, que dice que la tasa promedio de matrimonio en los países que hacen parte de la OCDE es de 4.3 por cada 1.000 habitantes. O sea, entre 1.000 habitantes hay 4 que se casan. En Colombia estamos muy por debajo de ese promedio de la OCDE. De cada 1.000 habitantes hay 1.4 que están casados. Entonces Señor, eso quiere decir que el resto está arrejuntado. Pues porque es que a mí me parece que una persona de 1.000 que está casada, me parece que es una cifra muy pequeñita. Y yo siento que hay mucha más gente que vive en unión libre. Entonces yo diría, desde mi ignorancia, creería yo que ese dato es la gente que está casada oficialmente, ¿cierto? sí es el dato de los que tienen un matrimonio formalizado por la vía, pues, digamos, legal, civil, ¿cierto? Porque Exacto, Col- porque, acá en porque aquí hay Colombia hay más de un arrejuntado, pues. hay más de un arrejuntado y hay mucha gente que, pues, que no está simplemente casada, o sea, que puede tener una relación de pareja, pero está cada quien en su casa. Entonces, en esos 1.000 habitantes caben, digamos, como todas esas formas, pero de 1.000 en Colombia hay 1.4 formalmente casados ante la ley. Y también este estudio del año pasado nos dice que ahora la gente se casa más tarde. En promedio, las mujeres se casan a los 32 años y los hombres se casan a los 34. También, si uno se empieza a echar memoria, nuestros papás, por ejemplo, mis papás se casaron a los 20, súper jóvenes. Mi abuela se casó como a los 17 y las historias de nuestras abuelas también son prácticamente matrimonios adolescentes. Claro, eso tenía, imagino yo, otra vez especulando, pues seguramente muchas razones, pero una de ellas es que usted se tenía que casar joven para poder tener ese ejército de peladitos que tenía el matrimonio, que además era el ejército de peladitos para poder atender las labores de la casa y de la finca, ¿cierto? Era como un reguero de niños, pero es porque yo necesito mano de obra que me ayude con todo lo que tengo que hacer. Creo que tiene que ver también con la expectativa de vida, ¿cierto? O sea, hace 50 años la gente no vivía tanto, entonces habían cosas, pues como estos procesos sociales que empezaban mucho, mucho más tiempo. Y esto no está en los estudios que leímos, pero también es un análisis que yo hago, pues creo que es esa opción de casarse tarde en este momento tiene que ver con que ahora tenemos la posibilidad de tener acceso a educación superior, entonces pues usted no se va a casar a los 18 si no ha estudiado todavía. Ya la forma, digamos, de vida lo que nos dice es, no, mijo, estudie primero, trabaje primero, tenga sus cosas primero y ya después ahí sí se casa. Entonces yo creo que también eso tendrá que ver, como que todo este cambio de cómo estamos funcionando como sociedad, pues nos ha llevado a posponer la decisión de casarnos para más tarde. Y hay otro dato también importante que nos dice este estudio de la OCDE, y es que el matrimonio igualitario, es decir, el matrimonio entre personas del mismo sexo, representa apenas el 2.2% de las uniones anuales en los países que hacen parte de la OCDE y que tienen datos disponibles, porque recordemos que, o sea, si apenas el matrimonio civil en Colombia, por ejemplo, fue posible en la década de los 70 del siglo pasado, el matrimonio igualitario, o sea, pensar en que dos personas del mismo sexo se podían casar, eso era además de un pecado, pues era una cosa ante la ley, pues muy complicada. En Colombia, el matrimonio igualitario apenas ha sido posible de reconocerse legalmente desde el 28 de abril del 2016, o sea, no llevamos ni 10 años siquiera en esta tarea de reconocer el matrimonio igualitario. Increíble esa fecha. Cuando yo vi esa fecha, yo dije, ¿yo qué? Eso fue hace tan poquito, prácticamente eso fue la semana pasada. No, pues que, y además a eso sumarle, listo, ya entendimos que bueno, ahora la gente se casa por amor y demás, pero es que ese asunto del matrimonio tiene detrás el reconocimiento de derechos civiles, ¿cierto? Entonces, ¿qué patrimonio construimos juntos? ¿Qué pasa con ese patrimonio cuando estamos juntos? ¿Qué pasa con ese patrimonio cuando un cónyuge fallece? Entonces, claro, que se le reconozcan a las parejas del mismo sexo la posibilidad de formalizar el matrimonio no es un asunto simplemente como de, ay, pues si se amen, cásense, no, es un asunto de reconocerle esos derechos civiles también. Y si eso pasó ayer, prácticamente, pues en medio de toda esta historia pasó apenas ayer. Sí, una cosa tan importante, pero
entre comillas, tan simple como que usted tenga derecho a que su esposo o su esposa la afilie o lo afilie a Seguridad Social. Que si usted no es esposo o esposa, pues entonces no, eso no se puede hacer. Fue así como empezaron papá y mamá, y ya somos 14 y esperan más. Fue así como empezaron papá y mamá, y ya somos... Ya para despedir este episodio que esperamos les haya entretenido, gustado, interesado, que se hayan acordado de cómo bailaron Adonai o cómo han bailado Te Casaste Toño o de alguna otra canción. Empezamos con datos de música y nos vamos a despedir con un dato también musical y es los 14 cañonazos bailables. Usted seguramente en su casa, si tuvo un equipo de sonido con tocadisco, seguramente tuvo algún disco heredado, comprado, llegó por quién sabe, usted nunca supo por qué llegó ese disco ahí, pero ahí llegó, estaba ahí, un disco de los 14 cañonazos bailables. Esta era una estrategia comercial de Discos Fuentes en la que cada fin de año hacía una recopilación de las canciones más importantes del sello, las que más sonaron en la radio y las que más tuvieron difusión en ese año, para que la gente adquiriera, comprara ese disco y lo pudiera escuchar y bailar todo ese mes. Y bueno, y ahí se quedaba pues ya para la posteridad y para los otros diciembre, pues porque ya acabamos de decir, esas canciones se fueron las que se empezaron a quedar diciembre tras diciembre, diciembre tras diciembre, y ya llevamos pues una tacada de años escuchando esas mismas canciones. Entonces, con este dato nos vamos agradeciéndoles su escucha e invitándoles para que se conecten con nosotros el próximo 17 de diciembre, que es donde vamos a publicar nuestro episodio número 7 de esta segunda temporada. Y vamos a hablar de los burritos o de los burros, haciendo alusión a el villancico de El Burrito Sabanero. El burrito sabanero. Pero pues que tiene una connotación desde la ciencia, pues ya ustedes se van a dar cuenta que es bien importante e incluso preocupante si se quiere. Así que muchas gracias, mi nombre es Alexandre Moneda Restrepo, estuvo también conmigo como siempre Lina Alexandra Gómez y nos escuchamos la próxima. Ciencia que suena. No, pero así no suena. ¿No? ¿Y entonces cómo? Suena así. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight. Me sube la bilirrubina. Feel the rhythm. Ah, Ciencia que suena. Un podcast para hablar de ciencia a través de la música. O al revés, un podcast para hablar de música explicada por la ciencia. Ciencia que suena. Un podcast para cantar y pensar.